Hola, 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 hola. 22:06 minutos. Este viernes 5 de junio del año 2026. Muy, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buen provecho. Siete minutos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Cada uno de ustedes tengan muy buenas noches. En la que se hace mi ser, inagotable amor. Como les decía, tengan muy buenas noches, sean bienvenidos, sean bienvenidas. 22:07 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nautuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina. ¿Quiénes somos? Como siempre, acostumbrados año tras año, una vez más, comenzando una nueva aventura de equipamiento, de enseñanza, de discipulado, como muchos lo denominan, un seminario de equipamiento y de enseñanza. El seminario, el ayuno que Dios aprueba. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Buen provecho a cada uno de ustedes. Primeramente, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Sabemos que, ante todo, estamos en este módulo número 1, módulo de introducción número 1. Módulo número 1 es este 22:08 minutos. Desde todo poder. Primeramente, damos gracias a Dios, gracias a papá, gracias que podemos nuevamente, como siempre le decimos, porque el tiempo apremia, apresura y demás, y empezar a desarrollar este seminario que es el ayuno que Dios aprueba, así sin antes hacer un resumen primeramente. Nosotros hemos arrancado este año 2026, de tanto, año tras año, Ministerio de Gobierno en Cristo de la Ciudad de Nautuerto, provincia de Santa Fe, año tras año, siempre tenemos estos regalos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, bendecidos para bendecir. ¿Por qué? Porque trabajamos la vida es Cristo, la esperanza es Cristo, todo es Cristo, y creo que algo que siempre decimos desde hace más de 16 años, pero personalmente desde que empezamos a tomar las redes, sobre todo las plataformas de Facebook. Este Facebook ya tiene más de 6 años, a la cual cada vez que salimos al aire, que nos permite por la sublime gracia el Señor, siempre somos comunicadores, no solo de la palabra de Dios, de los principios y fundamentos que son eternos, y por eso cada vez que tomamos las redes sociales las tomamos para edificar. Nosotros no tomamos las redes sociales para ser sociales, ¿no? Justamente las redes sociales son eso, es sociales, es hacer sociales. Nosotros no hacemos eso, nosotros tenemos esa gracia de parte del Señor, somos un ministerio de equipamiento y de enseñanza, y venimos este año 2026, hemos arrancado el seminario La Autoridad en Cristo. Luego hemos estado desarrollando el seminario Un Corazón Entendido. Después seguimos con otro seminario, La Habilidad de Responder a la Voz de Dios. También estuvimos desarrollando el seminario Gracia sobre Gracia. También estuvimos con el seminario El Poder de la Alabanza. Tuvimos también con el seminario El Ministerio Quíntuple. Hoy nos invita una nueva aventura el Señor, nos invita a la mesa, nos invita a la mesa del equipamiento, de la enseñanza, el ayuno que Dios aprueba. Este año
Ya llegamos a la mitad del año 2026. Cuando menos nos acordemos estaremos prácticamente cortando un pan dulce y brindando el, el cierre de un año más. Siempre digo que personalmente he comprendido que no es un día más, es un día menos en el reino. Es tan hermoso comprender la eternidad y comprenderla desde la óptica de Cristo. No hay otra cosa. Hoy las generaciones cada vez se atan más a la tierra. La iglesia de Cristo no debería estar en la tierra por un propósito, pero no está en la tierra para atarse a la tierra. Está en la tierra para proyectarse en la eternidad, para el consumo de un propósito. Y es muy fundamental porque, vuelvo a repetir, creo que no nosotros, aquellos que ponemos la mano en el arado, aquellos que disponemos de nuestra vida para la causa y el consumo del Evangelio, sabemos muy bien que las oportunidades se aprovechan. Se aprovechan cada oportunidad que estamos, cada día se aprovecha y se aprovecha en una inversión. Es algo muy, muy importante. Por eso nosotros siempre aprovechamos estas oportunidades para seguir bajando enseñanza. No tenemos otra cosa que enseñar. ¿Por qué enseñamos o por qué equipamos? Porque necesitamos conjuntamente que la plenitud de Cristo esté en todo, no en uno. No puedo decirle a la mano derecha que funciona muy bien y que no funciona bien la mano izquierda. No puedo decirle a mi ojo derecho y a mi ojo izquierdo que, que esté en pleno. Por eso cuando el cuerpo se va desgastando generalmente pasa eso. Entonces debemos estar a la altura de lo que está por venir, de lo que viene al mundo y lo que verdaderamente no se está percibiendo desde lo espiritual, porque a veces la madurez espiritual puede percibir y discernir correctamente. Siempre decimos, por eso nosotros cuando equipamos y presentamos estas enseñanzas es un regalo. Estará aquel que lo aproveche o aquella que lo aproveche y aquellos que lo desprecien. Es parte de la vida, es parte del Evangelio. Por eso tenemos creyentes, tenemos oyentes, tenemos discípulos, tenemos siervos, tenemos ministros competentes al nuevo pacto, no porque el deseo del Padre fuera así lo sea, sino porque siempre la palabra de Dios viene a demostrar verdaderamente las reservas del corazón humano, las reservas de aquellos que siempre se viven atando y viven dándole al Señor y no se entregan por completo. Y por eso decimos, ¿no? ¿Para qué equiparnos? Y porque nosotros somos el reflejo de Cristo y porque somos representantes de un reino que realmente es eterno, pero que es soberano y que es absoluto. Somos ciudadanos de un reino que, vuelvo a repetir, que va a venir y ya vino en el lomo de Cristo, fue proyectado en los antiguos grandes de la fe, fue profetizado por los antiguos profetas y la iglesia de Cristo justamente debería atender la urgencia de ser equipada más allá de la teología, más allá de las liturgias, primeramente desde los principios y fundamentos eternos. Por eso siempre tengo esta oportunidad, es un regalo para aquellos que caminan de la mano, que con sinceridad, con respeto y con doctrina toman la mentoría de Ministerio de Gobierno en Cristo, pero también para muchos que están de otro lado, que no pueden acceder a este tipo de enseñanza y de equipamiento, que sabemos muy bien que muchas veces es cobrado, o muchas veces no es alcanzado este tipo de enseñanza y de equipamiento. Ministerio de Gobierno en Cristo trabaja la doctrina apostólica, y trabajar la doctrina apostólica es pararnos primeramente desde el alineamiento, el nuevo pacto. La iglesia, justamente, muchas de falencias de la iglesia es porque todavía no terminó de entender el pacto. Y está esperando entenderlo en el matrimonio, y eso es siempre lo que aconsejamos, y personalmente como mentor y como líder, es lo que vivo aconsejando. No podemos esperar las bodas del Cordero para que la novia entienda pacto. Se entiende que pacto se debería entender antes. Por eso cuando un hombre y una mujer deciden casarse en pacto con el Señor, deberían antes tener una enseñanza de lo que es pacto. ¿Para qué? Para que entiendan el paso que van a tomar. Porque no es el alma pretendiendo elegir un hombre u una mujer. No debería ser un asunto emocional y sentimental. Debería ser del espíritu. Por eso
los antiguos de la fe, cuando tenían que elegir, por ejemplo, el padre de la fe, Abraham, cuando tenía que elegir una hija, una esposa para su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, no mandó a elegir cualquier mujer. Por eso, algo que debe recuperar la óptica del cuerpo de Cristo es esto, es que se están enredando demasiados los deseos y los placeres del mundo y del tiempo temporal y no se está proyectando en lo eterno. Este tema que vamos a estar desarrollando tiene mucho que ver porque es como que parece que hoy nos sobra contenido de hablar de ayuno, de adoración, de alabanza, y hay poca profundidad y hay poca revelación. No porque carezca, sino porque verdaderamente aquellos que lo portan son muy pocos. Por eso Jesús también dijo que cuando había que levantar la cosecha, más vale le pidamos a Él, que consideremos pedirle a Cristo los obreros que iban a estar trabajando en el campo de la cosecha y no ponernos a nuestro antojo a trabajar o a obrar simplemente por el buen deseo de creer que le estoy colaborando a Dios. Por eso siempre estos temas traen un montones de pensamientos y de diferentes vertientes doctrinales que más que edificar confunden y más que madurar verdaderamente no hacen que el cuerpo de Cristo, los santos, los renacidos, estén desarrollándose. Por eso, de la misma forma que una persona natural, cuando no se alimenta correctamente, sufre sus problemas de nutrición, lo mismo pasa cuando estamos bebiendo de vertientes doctrinales y desde muchas dimensiones de liderazgo que realmente, más que teología, no tienen otra cosa, y se ve el resultado. Por eso, sean bienvenidos, sean bienvenidas, tratamos siempre con el buen respeto, no apresurando y no violentando los principios del reino. La iglesia hoy, gran parte de creyentes, está terminando constantemente de violentar el reino. Hablar del ayuno para mí es una responsabilidad. Es una responsabilidad en todos los sentidos, no solo de ayuno, de todos los temas. La herencia, la salvación, la justificación, los dones, las virtudes ministeriales, los talentos, la eternidad, el lago de fuego y de azufre, la condenación eterna que las almas sufrirán. Claro, porque prácticamente se ha quitado prácticamente hasta eso en muchos contenidos cristianos, para no ofender a la humanidad. El mundo lleva desde la caída de Adán ofendiendo a Dios y nosotros tratando de cuidar de que nadie se ofenda. De que Adán y Eva no se ofendan, porque vamos a adaptarle el sermón porque a veces es demasiado fuerte la enseñanza y la impartición. Qué pena y qué lástima que le corramos a la verdad eterna. Y la verdad eterna no es simplemente una lectura de un versículo, es la revelación de un principio eterno del reino de Dios, que es y que verdaderamente no solo es glorioso, sino que es soberano y es eterno. El hombre no puede tocar lo eterno, porque solo Cristo nos dio el acceso para poder entrar a lo eterno. Por eso vuelvo a repetir, en estos 3 días estaremos desarrollando un tema que para muchos quizás están acostumbrados. Siempre digo, el peor error es, y el desafío como mentor, siempre y desde lo magistral, es tener que estar aclarando lo que debería estar aclarado, de tener que volver a enseñar correctamente lo que está mal enseñado incorrectamente. Y para eso nos invita esto. Porque vemos hermanos pidiendo mentoría y con sus caprichos y sus orgullos haciendo lo que quieren. Vemos creyentes haciendo lo que quieren, mostrando en sus dichos una cierta madurez espiritual que no la tienen, porque a la luz de la palabra, y no solo a la luz de la palabra, cuando el equipamiento es intensivo, cuando el equipamiento es apostólico, muestra verdaderamente las intenciones y los intereses personales que cada creyente está teniendo en su corazón, y no compartimos verdaderamente el deseo personal de conocer más a Cristo. Por eso se desnuda. Por eso Pablo dijo, porque algunos predican por ganancia, por vanagloria, otros predican por competencia y por división. Pero Pablo dijo, no, yo no predico por eso, yo predico
primeramente para que Cristo sea glorificado, para que el Evangelio de Dios sea buen representado, para que el reino quede bien. Porque ciertamente con muchos aspectos y muchísimos temas, el reino está quedando, el vituperio de Cristo está quedando mal parado. Por eso hoy está de moda ser cristiano evangélico. Hoy está de moda ser cristiano evangélico. Es una moda. Ser cristiano evangélico hoy ha sido una moda. ¿Por qué? Y porque es superficial. Pero ser cristiano no era una moda en la iglesia del primer siglo. Por eso, por ser cristiano solamente, ya tenía garantizado que te iban a perseguir y que te iban a matar y que nos iban a matar. Entonces por eso necesitamos volver a recuperar el temor reverente. Porque en estos aspectos de hablar del ayuno, muchos deben estar esperando una receta mágica. Muchos estarán esperando un tip. Y me da pena y me da tristeza muchas veces cuando, como hijos no solo de Dios, como ministros, si tenemos la oportunidad de tomar las redes, que estemos a la altura a la hora de comunicar el Evangelio y el reino, y a la hora de enseñarlo, y que estemos a la altura y en el orden ético y moral del reino, porque tiene una cultura y porque estamos siendo formados en una mentalidad eterna. Entonces, por eso es importante, porque no es dejarle adaptarnos al sistema de este mundo. Va a llegar un momento que no vamos a poder comunicar el Evangelio. Yo lo vengo diciendo de hace más de 6 años que tomamos las redes sociales. ¿Ustedes creen que dentro de muy poco no van a empezar las censuras? Ya empezaron las censuras. TikTok ya empezó a censurar. Instagram empezó a censurar. Facebook empezó a censurar. Y nosotros todavía acá, viendo, como quien dice, los laureles, viendo cuándo me largo a dar por gracia lo que por gracia ya se me fue dado. Por eso, nosotros no somos de aquellos que perdemos el tiempo. Tomamos la oportunidad cada vez que el Señor nos permite, y con que esa gracia, dar por gracia lo que por gracia, porque va a llegar un momento que no nos vamos a poder congregar, Va a llegar un momento, estamos tan acostumbrados, va a llegar un momento que no nos vamos a poder congregar, va a llegar un momento que no vamos a poder celebrar Santa Cena más que con nuestra propia familia, va a llegar un momento donde no vamos a poder tomar mentoría, solo con lo falso. Solo con el espíritu de este mundo, solo con el error, pero con lo verdadero no. Y por eso queda tan poco tiempo para eso, y por eso tendríamos que aprovechar el tiempo. Y por eso tendríamos que estar aprovechando el tiempo. Porque no va a volver. Yo siempre digo, a mí me encanta, cuando enseño y equipo, yo siempre le digo a los hermanos y a la iglesia de Cristo, esta enseñanza no se va a volver a repetir. Personalmente. Esta enseñanza para muchos no se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir. Por eso, siempre hay que volver al centro del Evangelio, predicar como si Cristo volviera esta misma noche. Claramente, estamos muy cómodos, muy cómodos en nosotros mismos. Y cuando hablamos del ayuno que Dios aprueba es porque desnudo está en el Evangelio. ¿Cuál fue siempre? Yo cuando entro a la luz de la palabra y de la Escritura, el ayuno que Dios aprueba estaba hasta revelado en el Antiguo Testamento. Siempre estuvo. Por eso, cuando hablamos de oración, cuando hablamos de intercesión, es clave. Dios no escucha ni a Pedro, ni a Juan, ni a Marcos, Dios escucha a Cristo. Y cuando hablamos de pacto, es lo mismo. Hay un solo pacto. Este no es el pacto que yo tengo, que mi casa tiene con Dios, es el pacto que tiene el Hijo con el Padre. Por eso a muchos les molesta no solo este tipo de enseñanza, este tipo de equipamiento. ¿Por qué? Porque viene todo el momento a censurar y a matar la vieja naturaleza, que siempre quiere hacer y tomarse y apropiarse de lo que es de Cristo, pero sin morir a su propio yo. Por eso hablábamos de este desarrollo de todo lo que estuvimos hasta acá. Estuvimos desarrollando ¿cuántos seminarios?
¿Y cuántos? Si nos permite el Señor, si no viene antes. Seguir. Por eso es tan importante. Hoy a la tarde estaba enseñando una enseñanza muy linda. El aguijón en la carne. ¿Y cuántos hemos jugado con ese concepto del aguijón en la carne, como queriéndonos atribuir un aguijón en la carne en la simpleza de la vida, cuando espiritualmente es más fuerte y es más profundo, y que Pablo lo tuvo a causa de predicar el Evangelio? Pablo no lo tuvo porque, bueno, nada, estoy en un discipulado y estoy acá tengo un aguijón en la carne. Y es tan hermoso servirle al Señor, y que no servirle por la gracia soberana. Pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad en todo. A decirle no a todo lo temporal y decirle sí a todo lo eterno. Por eso hablar del ayuno que Dios aprueba, vuelvo a repetir, no esperemos una receta mágica de esto, sino que la revelación profunda. ¿Cuál es el ayuno que Dios? Porque el descanso del Padre es el Hijo. ¿Cuál es el descanso de la novia de Cristo? ¿Cuál es el descanso de la iglesia de Cristo? ¿Un mundial? ¿Un mundial que está a punto de empezar? ¿Cuál será el descanso de la iglesia de Cristo? ¿La paz del estrecho de Bermú? ¿Que se termine la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Que haga la paz Corea del Norte con Corea del Sur? ¿Que Donald Trump libere a Cuba de todo el comunismo? ¿Cuál es verdaderamente el descanso de la iglesia de Cristo? Por eso, en este seminario y en este módulo, trataremos primeramente con el respeto y con el amor que se merece el Evangelio y el Reino, porque no se va a volver a repetir. Repito, estas enseñanzas no se vuelven a repetir. Entonces necesitamos aprovechar el tiempo. Tiempo que siempre nos permite el Señor. Porque de esto, si pudiera contar la iglesia preciosa, de esto se habla en el reino. En el reino se habla de esto. Y por eso es importante. Entonces, ¿qué dice si arrancamos? Arrancamos. Primeramente, aquellos que después verán esto, siempre invitándote, son 3 módulos, viernes, sábado y domingo, 22 horas, hora y media. Hoy vamos a tratar de mantenernos en un orden del tiempo, por los módulos, y como siempre, somos el Ministerio Gobierno en Cristo. Bueno, todo tipo de contactos. Si se van a la parte principal de nuestro Facebook, está todo aclarado, está casilla de correo, WhatsApp personal, tenemos también el contacto personal, tenemos todo. Ministerio Gobierno en Cristo es un ministerio de equipamiento y de enseñanza, de equipamiento para los 5 ministerios, pero para el cuerpo de Cristo, para todo el cuerpo de Cristo, y por eso, año tras año, siempre damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. El ayuno que Dios aprueba es un tema que generalmente no es solo por lo magistral. En esta semana estuve hablando con unos hermanos y también hablaba con respecto a esto. ¿Solo un maestro o una maestra en la palabra debe tener pasión por la palabra? ¿O por equipar y enseñar diferentes temas? No, debería ser el deseo de un corazón rendido a Cristo, debería ser el deseo de una convicción constante, de una búsqueda del conocimiento del Hijo y sobre todo del consumo del propósito. Porque tengo que volver a una frase cortita pero fuerte. Dios no cancela planes, Dios espera generaciones. Siempre, nunca he visto a Dios cancelar planes. Siempre lo veo al Padre esperando generaciones. Él no anda apurado. Dios no anda apurado. Mi suegra siempre dice algo muy lindo. Mi suegra Eunice Gómez siempre dice: el único que anda apurado es el diablo. Y no solo tiene razón, es verdad. El único que está apurado es el diablo. Por eso Dios no cancela planes. Dios está esperando generaciones. Es hermoso ser parte de un diseño eterno
que nos contiene. Es extraordinario. Por eso les decía hace minutos atrás que de esto se está hablando en el reino. De lo que estoy predicando, de lo que están predicando otros hermanos, hermanas, otros consiervos, otros ministros competentes, de aquello que es lo verdadero. No vamos a estar en la discusión de entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Tener que a veces explicar lo falso es por causa de que quizás no estamos accionando en lo verdadero. ¿Por qué? Porque según la revelación de la palabra dice que la luz siempre saca y prevalece sobre la mentira y sobre la tiniebla. Así que a veces el tener que perder tiempo en explicar entre lo verdadero y lo falso muchas veces nos hace robar tiempo de tener que explicar lo que tendría que ser lógico para la base del cristianismo. Repito, para la base del cristianismo, para la base del nuevo pacto, para la base de la identidad de hijo, de hija. Por eso es hermoso ser parte de un diseño eterno que nos contiene. Y dentro de este diseño poder ser efectivo para el propósito del Padre. Claro, porque Dios no cancela planes. Dios espera generaciones. Ahora, es importante en esta introducción que Dios siempre va a cumplir su propósito. Acá el que siempre pierde es el diablo. Acá Dios nunca perdió, Yo recuerdo que la semana pasada unos hermanos de la nación de Guatemala me consultaban algo muy importante. ¿Dios pierde alma? No, no. Pero ciertamente hablando también en el contexto de los juicios, de la sentencia eterna, del lago de azufre, del trono blanco del Padre. Entonces ¿Dios pierde alma? No. Dios no pierde alma, Dios no pierde hijos. Es el hombre, es la humanidad, es la mujer que se pierde. Por eso Juan 3:16 dice claramente, no dice que el Padre pierde hijo, dice que Dios nos dio todo. Nos ha dado el Hijo para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda. Entonces, ¿quién se pierde? Dios se pierde. Dios no tiene falla en su vista eterna. Dios no tiene falla en su reino. El Evangelio funciona. Sí que funciona. El verdadero Evangelio, que es el Evangelio del reino. ¿Qué predica Ministerio Gobierno en Cristo? El Evangelio del reino. ¿Qué reino? Eterno. No es temporal. Iglesia, no es temporal. Por eso vemos, hoy está de moda ser cristiano evangélico. Hoy está de moda ser cristiano evangélico. Lo que no deberíamos permitir, con el buen respeto, es que jueguen al evangelio. Por eso nosotros somos la trompeta del Espíritu. Nosotros los profetas, nosotros somos la trompeta del Espíritu. Así como Israel cuando fue sacado de esclavitud y en el medio del desierto el Señor mandó que haya trompetistas que dirijan al pueblo, más de 5 millones de personas, a dónde tenían que ir. Entonces el pueblo no podían, más de 5 millones de personas. ¿Cómo vemos a Moisés? ¿Para dónde va Moisés? ¿Para el norte o para el sur? ¿Para dónde va Moisés? Entonces escuchaban el sonido de las trompetas. Si la trompeta sonaba para el norte, hay que ir para el norte. Si la trompeta se callaba, acá hay que hacer pausa. Por eso, Dios siempre cumple sus propósitos. ¿Cuál es el asunto? El asunto si lo va a hacer conmigo. El asunto si Él habló de mí, que quiere hacer y cumplir su propósito en mí, el asunto si yo le respondo al Padre, o lo hará con mis hijos, o lo terminará haciendo con mis nietos. Pero si lo que Dios habló, lo habló sobre mí, ¿por qué lo tendría que hacer sobre mis hijos y mis nietos? Si lo que empezó conmigo, ¿por qué entonces delegarle esto solamente a mis hijos, mis nietos y mis tataranietos? Claro, porque Dios siempre cumple sus propósitos, pero el que se pierde es el hombre, el que se pierde es la mujer. Hoy está de moda ser cristiano evangélico porque la frase trillada, Dios me dijo, ¿y pero qué estamos haciendo con lo que Dios nos dijo? Porque Dios nos cancela planes, Dios espera generaciones. Entonces, Dios siempre cumple su propósito, pero el asunto es saber
si le estoy respondiendo al que me hizo el llamado, al que me eligió y al que me escogió desde antes de la fundación del mundo, a precio de la sangre del Hijo? Por eso podemos hacer la diferencia al medio de las generaciones, invertirnos completamente para el reino y el evangelio de Cristo. Por eso hay muchas generaciones que nacieron en la tierra y no tocaron la eternidad. ¿Cuántos cristianos evangélicos hay y han vivido, han nacido y han vivido y han muerto sin invertirse en el reino y en el evangelio? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno que Dios aprueba? Tiene mucho que ver, te lo puedo asegurar que tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Por eso decía que hay muchos que han nacido y han vivido y se fueron sin hacer nada. Nada. No tocaron la eternidad, no tocaron el propósito, no se invirtieron en el evangelio, no se invirtieron en el reino. Así como el ciego de Bartimeo, que estaba a un costado del camino y desde un costado pegaba gritos. Pero ¿cuándo se va a meter? ¿Cuándo te vas a invertir? ¿Cuándo nos vamos a invertir? ¿Por qué? ¿De qué tiene que ver esto también con el ayuno? Tiene mucho que ver. Porque el principio del ayuno, y hay un solo ayuno que Dios aprueba. Hay un solo ayuno que Dios aprueba. Ahora, hoy, la Iglesia de Cristo, ¿cuántas versiones de ayuno tiene? Un montón. El ayuno es un arma y es una herramienta, pero hay un solo ayuno que Dios aprueba. Nosotros buscamos, hoy tenemos el ayuno de la dieta keto, el ayuno del agua, el ayuno del pan, el ayuno de sacrifico mi carne, el ayuno de no decir malas palabras, tenemos. El Padre no se complica, por eso siempre que enseñamos decimos lo mismo. El Padre no anda complicado con legiones de demonios, de espíritus, de principados, de potestades. El Padre ve a Adán o a Cristo. ¿Y por qué solo ve a Adán y no ve a Eva? No, Adán y Eva en un solo ser. El Padre no se anda complicando. Entonces, hoy, estas modas de tantas deformidades, porque vienen a deformar, no vienen por eso siempre decimos, si vamos a tomar las redes sociales, que lo hagamos para edificar, que sea esa responsabilidad como líderes, como creyentes, como discípulos y como hijos de Dios. Porque para tomar las redes para ser sociales, opinólogos, no sobra. Pero para tomar las redes sociales y hacer la diferencia, faltan un montón. Por eso decíamos algo muy importante, la Iglesia lleva más de 2000 años. Y siempre hubo personas que se atrevieron a tocar la eternidad y a invertirse en lo eterno. Siempre. Siempre, completamente siempre. Siempre. Hace 2000 años, por eso el Padre no cancela planes, espera generaciones. Si yo decido no entregarme por completo al Evangelio y al reino, buscará a mis nietos, buscará a mis bisnietos, porque Dios no anda apurado. Entonces, a veces decimos claramente, sí, Dios me dijo, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios dijo? ¿Estamos acompañando lo que Dios dijo? ¿Estamos accionando ante una urgencia eterna? Repito, eterna. Porque es temporal acá en este plano, pero es eterna. Por eso, el diseño de la iglesia es para la tierra, pero el reino es eterno. Por eso las religiones se van a terminar. Se van a terminar. De hecho, la última religión que el mundo, repito, para aquellos que después van a releer, reescuchar esta transmisión, este contenido, la última religión que el mundo va a tener en la tierra va a ser la religión del anticristo.
Vuelvo de vuelta. La última religión que el mundo entero va a tener en la plataforma temporal va a ser la del anticristo. Por eso las religiones son para la tierra, pero el reino es para el cielo, para la eternidad. Cuando hablamos cielo es eterno, eternidad. La última religión que va a tener. Después no va a haber, porque en el milenio no va a haber religión. Por la duda, no sé si a veces nos preguntamos esto, en el milenio no va a haber la religión de los mormones, de los testigos de Jehová, de los católicos, no va a haber. Entonces la última religión en escena que va a tener el mundo va a ser encima la falsa, que es el gobierno del anticristo, que va a tener una sola moneda mundial, un solo gobierno mundial, una sola religión mundial y un solo líder mundial. Y tiene mucho, 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 mucho que ver, porque no lo estamos viendo. Por eso la iglesia lleva más de 2000 años, 2000 años. Pero en esta historia de la iglesia, de 2000 años, hubo personas que provocaron cambios en sus generaciones, que le creyeron al Padre, que lo que el Padre dijo de él o de ella, le creyeron. Y esto no es nuevo, más de 2000 años en la iglesia, si vemos el Antiguo Testamento, Abraham le creyó a Dios y dice, le fue contado por justicia, sus obras fueron contadas por justicia. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en las cortes celestiales. En las cortes celestiales. Por eso, hablar en este picadito de introducción sobre el ayuno que Dios aprueba, es que Dios aprueba un solo ayuno. Entonces, ¿por qué tenemos tanto contenido? Por eso yo siempre digo, había un amigo mío que decía, yo, Pedro, voy a escribir un libro. ¿Y de qué lo vas a escribir? De gusto. Y me voy a hacer mucho dinero. ¿Por qué? Porque sobre gusto no hay nada escrito. Y como no hay nada escrito sobre gusto, voy a escribir sobre gusto. Claramente. Parece que el cristianismo se ha vuelto así. Por eso ser cristiano evangélico se ha vuelto una moda. Porque tenemos, ser cristiano evangélico, tenemos las mayores denominaciones cristianas del mundo. Repito, del mundo. Y encima no examinamos, no escudriñamos a través del Espíritu y a través del nuevo pacto lo que se nos es enseñado, y encima lo adaptamos como un estilo de vida de reino, y ni siquiera es un estilo de vida de reino, es una religión muerta, con obras muertas. ¿Para quién? Son obras muertas para el viejo hombre y no son obras vivas para el nuevo hombre. Por eso la iglesia lleva más de 2000 años y está a punto, dentro de muy pocos años, de tener la última religión que va a estar establecida en la tierra, que va a ser la del anticristo. Por eso, nosotros aprovechamos el tiempo. Nosotros aprovechamos. Hace más de 2000 años, hombres y mujeres dispusieron su vida a causa del reino y del evangelio. ¿Para qué? Para provocar cambio. ¿Saben por qué yo estoy acá? ¿Saben por qué muchos pastores, pastoras, evangelistas, hombres y mujeres, profetas, hombres y mujeres, apóstoles, hombres y mujeres, discípulos, hombres y mujeres, maestros, hombres y mujeres, están sirviéndole al Señor? Porque son agentes de cambio. Son agentes de cambio porque están provocando cambio correctos, verdaderos y eternos en medio de toda una óptica temporal, en medio de una generación que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Por eso, ya la base fundamental del cristianismo está fundamentada en eso, en no ser igual que los demás. Claramente que no. Y en provocar cambio, para que las próximas generaciones se puedan parar en una revelación mayor del conocimiento del Hijo, pero también en que sepan, que tengan convicciones de fe y no una religión. El cristianismo muchos años se ha estado edificando a través de un relevo sacerdotal, religioso y teológico. Es eso lo que le han heredado las generaciones, nada más. Simplemente conceptos.
simplemente religión, y no vida de reino, y no Cristo maduro, y no eternidad. Por eso, decíamos, Dios siempre busca gente que le entienda. Sí, porque pareciera, en cierto aspecto, que tenemos un Dios que está bastante anciano en la eternidad y que está esperando que pasen todos los tiempos, crono, para juzgar a la humanidad en el trono blanco, porque ciertamente está fatigado, está cansado y quiere enjuiciar de pecado, de iniquidad y de rebelión a la humanidad. Y no es así. Dios todos los días está buscando que la iglesia de Cristo le entienda, que sus hijos le entiendan. El padre, que hijos e hijas entiendan el propósito eterno. El hijo, que la novia entienda antes de consumar el matrimonio de qué se tiene que guardar, qué tiene que predicar, qué tiene que equipar, qué tiene que consumar, que profundice bien la comisión que se le fue revelado en Mateo 28, capítulo 18 y 19, que hacer discípulos para Cristo no es mojarlo con agua solamente, que es tomarnos la responsabilidad y la altura de invertirnos y que a causa de esa inversión va a haber recompensa, pero que invertirnos seguramente. Por eso tenemos que salir del aspecto social para entrar desde el sentido eterno. Si vamos a penetrar el sistema de este mundo, debemos hacerlo con la llenura del Espíritu, con la madurez de Cristo, pero con herramientas espirituales eternas, porque si no, nunca va a haber efectividad. Por eso, lo más trascendente que podemos hacer es servirle al Señor. A mí me preguntaron esto hace muchos años. ¿Qué es lo más trascendente que puedo hacer en Dios? ¿Qué es lo más trascendente que puedo hacer en Cristo? ¿Qué es lo más trascendente que puedo hacer en el Evangelio? Lo más trascendente es servirle, porque de esto se habla en el reino. Lo más trascendente. A mí me preguntaron, ¿pero qué? ¿En el reino no se habla no se habla en el reino de un médico que cura vida, que salva vida, de un bombero que apaga incendio? No se habla de aquellos hombres que hacen libros para edificar. Sí, pero ¿qué es lo más trascendente para el reino? Servirle al Señor. Porque aquellos que dispusieron su vida para servirle a Cristo es lo más trascendente. Trascendente es que quede. La mujer que rompió el perfume para presentar y para anunciar la muerte de Jesús. Porque esa mujer que rompió el perfume lo que estaba haciendo ya, o sea, lo estaba preparando para la cruz a Jesús. O sea, María, que era su madre, lo preparó en un momento, en una palabra profética a Jesús en medio de un casamiento, para que se dé cuenta que ya era el tiempo de las señales. Juan, el Bautista, hizo el relevo sacerdotal con Cristo para anunciarle el tiempo del ministerio. Por eso es tan rico, es tan rica la palabra de Dios. Entrar en todos estos contextos, no desde lo teológico, sino desde la revelación del Espíritu, es extraordinario. Por eso no entiendo, hermanos, que a veces aún desde parte de nuestra mentoría argumentan desde sus caprichos, pasame el PDF, que yo lo voy a leer, yo antes lo quiero leer. ¿Cuál es el argumento? El argumento de la razón. Es el argumento teológico que le fueron enseñados. Porque si ciertamente no es por despreciar o no dar un PDF, el asunto, ¿y desde cuándo se cambió la lógica del discipulado? El discipulado es donde el discípulo bebe del maestro, no donde el discípulo le enseña al maestro. Por eso, lo más trascendente en el reino es servirle a Cristo. De eso se habla todo momento en la eternidad. Porque eso es lo más trascendente que podemos hacer. Lo demás es temporal. Aunque podamos construir una casa, aunque podamos conocer lugares hermosos, aunque podamos engendrar hijos, aunque podamos formar más familia, lo más trascendente para el reino es servirle a Cristo. Lo más trascendente. Porque todo lo eterno
tiene recompensa eterna, pero lo temporal no tiene recompensa. Todo lo temporal queda acá. Hoy despertó el día de hoy en nuestro país con la muerte física de un artista de rock. Y luto para el país porque un artista falleció. Y es que ahí desnuda todo lo que es. Creemos que somos inmortales. Si todos vamos a llegar a ese día, algunos antes, otros después, tanto el que cree como el que no cree. El asunto que el que cree y entendió a Dios, y entendió el diseño divino, y entendió el pacto, y entendió para qué fue llamado, eso trasciende y tiene recompensa eterna. Por eso lo eterno tiene recompensa eterna. Pero si no estoy volcándome, invirtiéndome en lo eterno, no esperemos nada. Porque ciertamente nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo, no para condenación, pero sí para recompensa o pérdida. Repito, para recompensa o perdición. Claramente. Por eso seguramente, quizás el año entrante, estaré dando un seminario profundo más profundo sobre lo que es el tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo, o hay recompensa o hay pérdida. Y cuando hablamos de pérdida, no de alma, pero sí de recompensas eternas. Por eso lo más trascendente que podemos hacer es servirle al Señor. Por eso todo lo eterno tiene recompensa eterna. Pero lo temporal solo se quedó acá. No importa cuántas casas compremos, hagamos, cuántos vehículos nos compremos, cuántos viajes hagamos, cuántos libros escribamos, todo queda acá. Y en eso siempre se desnuda algo. La humanidad queriendo atrapar la vida, el hombre queriendo atrapar el tiempo. Por eso hay personas que están siempre ante una palabra de Dios y no accionan nunca a nada, a nada, a nada. Están ante una palabra y no accionan. Entonces van a otro profeta, van a otro y no accionan a nada. Pero hay otras que se atreven a darle el sí a Dios y no echarse para atrás. Hay otras que le dicen sí a Cristo y acá me tenés. Para darle siempre el primer lugar. Y entonces hacen obras que trascienden. No son obras muertas, son obras que trascienden por la eternidad. Por la eternidad. Hasta de esa mujer que dio todo lo que tenía como ofrenda en el templo, trascendió la eternidad. Siempre lo que trasciende en la eternidad no significan los nombres más conocidos, los artistas más predominantes del mundo, los arquitectos más predominantes o los próceres más predominantes. Los que trascienden son aquellos que toman la mano en el arado y se invierten a causa del evangelio y del reino de Dios. Eso trasciende y eso tiene recompensa eterna. Por eso Jesús no le discutió a Pedro en un momento cuando Pedro le dijo: ¿y nosotros qué vamos a recibir que hemos dejado todo a causa de seguirte? A causa de seguirte. Nunca discutió con Pedro ese concepto y esa pregunta que ciertamente parecía jactosa y que ciertamente parecía confrontativa. Nunca discutió con Pedro eso. Y le dio una respuesta. 100 veces en esta vida y la vida eterna. Por eso, siempre lo eterno tendrá recompensa eterna. Siempre. Pero lo temporal solo queda acá. Por eso, el éxito del mundo no es el mismo éxito para Dios. Para nada. El éxito del mundo, la prosperidad del mundo, el avance, la moda, no tiene nada que ver con el reino de Dios. No tiene nada que ver con lo que Dios llama éxito. Ahí rompe todas las matemáticas naturales, toda la filosofía, rompe
hasta la ley de la gravedad, hasta la ley del sonido, hasta las matemáticas de la raíz cuadrada de cualquier filósofo, de cualquier matemático. Por eso, el éxito del mundo no es el mismo éxito para Dios. Dios nunca pierde oportunidades para revelarse a corazones. Dios nunca pierde oportunidad. El diablo nunca derrotó a Dios. No sé si alguna vez te lo dijeron, pero el diablo no ganó nunca nada. Todo lo que tiene el reino de las tinieblas es a causa de una sentencia de caída. No tiene el diablo no ganó el mundo de las tinieblas. Se creó por sí solo. Así como, ¿cómo se creó el sistema de este mundo que nos gobierna? A través de la salida de un hombre y de una mujer, de lo perfecto y de lo puro. Sí, porque el resultado del pecado que hay en la tierra, de la maldición, de la enfermedad, de la pobreza, no es solo el resultado de aquellos que nos gobiernan políticamente, es el resultado de un estado perfecto, de un hombre y de una mujer que decidieron con libertad lo que quisieron. Por eso el resultado de las tinieblas no es el resultado, Dios creó las tinieblas, no, se creó por el mismo resultado de la sentencia que en las cortes celestiales ejecutaron contra Satanás, que era Luzbel, que era un arcángel, que era un serafín, hermoso y protector, pero a causa de su iniquidad, a causa de sus multitudes y de sus contrataciones, fue quitado. Por eso, nosotros tenemos en la mesa de la enseñanza del discipulado y mentoría, una enseñanza, ¿por qué existe el mal? Es que nosotros deberíamos tener respuestas por qué existe el mal. Yo no puedo preguntarle a Adán que me responda a Adán por qué existe el mal. Adán siempre va a justificar el mal en la tierra, siempre va a justificar por qué hace lo que hace. Eva también. Por eso, el éxito del mundo no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver. Y Dios nunca pierde oportunidades. Por eso lo eterno tiene recompensa eterna. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Qué decía Pablo? Yo miro lo eterno. Yo miro lo eterno. Por eso lo legítimo en el reino es poder trabajar y obrar en la persona de Cristo, nuevo pacto. Lo legítimo es eso. Cuando vamos a entrar en esta introducción del ayuno que Dios aprueba, porque hay un ayuno legítimo. No hay mucho. Sé que seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes ahí han buscado y el ayuno, y el ayuno, y el ayuno del agua, y el ayuno completo, el ayuno intermedio, el ayuno de 3 días, el ayuno de 41 días, el ayuno de 15 días, y empezamos con tanta receta, sobran recetas que no son efectivas. Porque lo legítimo en el reino es poder trabajar y obrar en la persona de Cristo. Por eso no va a fallar, este pacto no falla y no necesita otro. Hoy a la tarde también estaba enseñando este tema en el milenio. ¿Habrá otro pacto en el milenio? Necesitamos ahora, en este pacto murió el Hijo, en el milenio, ¿vamos a hacer que crucifiquemos al Espíritu Santo entonces? Claro, porque no estamos entendiendo. Por eso la iglesia tiene la obligación, la iglesia de Cristo, de conocer lo legítimo. Por eso perdemos mucho tiempo entre lo falso, pero aprendamos primero lo legítimo del nuevo pacto. Porque somos ciudadanos de un reino, somos hijos de un Padre eterno, somos siervo, ministro competente, entonces
que nuestra competencia, dijo Pablo, no vienen de nuestra razón, de nuestra sabiduría humana, de nuestros poderes, de nuestros recursos, sino de Cristo. Pero lo legítimo en el reino es poder trabajar y obrar en la persona de Cristo, es de Cristo. ¿Y qué tiene que ver con el ayuno? Mucho que ver. Muchísimo. Todo tiene que ver con todo en el reino. Porque aunque ciertamente para la mesa magistral muchas veces tenemos que separar algunos conceptos para luego unirlos, por eso la Santa Cena no es simplemente la reunión, es la comunión de los santos. Se rompe el pan y se vuelve a unir. Se quiebra el pan, se separa el pan de Cristo y se vuelve a unir. Entonces, desde lo magistral, aun cuando estamos oficiando desde lo magistral como maestro de la palabra, separo conceptos, pero para unirlo, porque en el reino todo está unido. En el reino no está separado, el Padre no está separado del Hijo, el Hijo no está separado del Espíritu Santo. Los principios y fundamentos eternos están encadenados, enlazados en cuerdas de amor. Entonces, a causa de la enseñanza, separamos y ordenamos, pero van todo de la mano. Y cuando hablamos aún de la rueda profética, es lo mismo. Nosotros, a través de todos estos tiempos finales y de la moda cristiana evangélica, la cultura cristiana evangélica que no heredamos, venimos al evangelio y venimos al reino y pensamos que nos sentamos en una parrilla de tenedor libre y vemos qué podemos comer. O sea, elegimos qué comer. No está mal elegir qué comer, pero cuando, a ver, si ya sabemos que el pan es bueno, que la leche no está adulterada, que lo sólido es una perla para vida eterna y para virtud de Cristo, ¿qué tanto tenemos que probar? Claro, porque esa mentalidad de creyente, le pido señales, le pido señales, le pido señales, le estoy pidiendo señales, le estoy pidiendo señales, es una mentalidad que no ha madurado entonces en Cristo. Por eso vivimos pidiendo señales. Eso es cuando empezamos el Evangelio, pero vamos madurando, vamos madurando. Los maduros espirituales no andan pidiendo señales, andan discerniendo todo, juzgando todo, pesando todo espíritu, escudriñando todo equipamiento, pero sobre todo accionando. Por eso el ayuno que Dios aprueba, de la privación externa a la plenitud de Cristo. ¿De qué se va a desarrollar todo esto? De la privación externa a la plenitud de Cristo. Completamente. A la plenitud de Cristo. De eso se va a desarrollar. ¿Qué es el ayuno que Dios aprueba? Vamos a revelar porque el ayuno que Dios aprueba es Cristo. Si no te estás comiendo a Cristo, no estás haciendo el ayuno. Así en pocas palabras, de todo lo profundo, porque vamos a comparar qué era el concepto del ayuno en el Antiguo Testamento, para qué se ayunaba en el Antiguo Testamento, por qué hoy en día muchos creyentes, muchos líderes, muchas denominaciones y muchas doctrinas traen el ayuno del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto que no es legítimo. ¿Y por qué entendieron mal todo? Porque el único ayuno que Dios aprueba es desechar todo lo que compite con Cristo. Que para eso no necesitábamos consejería espiritual. Se los puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. No necesitamos tanta consejería espiritual para ayunar todo lo que es de Cristo, cuando se nos dio el cuerpo, cuando se nos dio la vida, cuando se nos dio la palabra y cuando se nos dio el espíritu. Nosotros estamos bastante cómodos, por eso me tomé todo este tiempo para ir preparando en esta introducción todo esto que nos está atando a lo temporal. Vivimos pidiendo señales. Por eso el ayuno del Antiguo Testamento no es legítimo en el Nuevo Testamento, no es legítimo en el Nuevo Pacto, no es legítimo. Y por eso no solo pierde efectividad, pierde poder, no sirve para nada, o sea, no sirve para nada, directamente. Y perdón que utilice esta palabra, pero no sirve para nada. Es simplemente tiempo perdido. No sirve. Porque Dios ya, desde Isaías, mañana lo vamos a ver, desde Isaías siempre marcó el verdadero ayuno. Siempre. ¿Cuál es el ayuno que le agradaba? ¿Cuál es el ayuno perfecto? No.
Nosotros, está bien, vamos a dejarlo con Israel entonces. Y nosotros como iglesia hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Por eso empezamos a hacer el ayuno que hizo Moisés, después el ayuno de Elías, después el ayuno de Daniel. Me queda cómodo, porque si quiero revelación voy a hacer el ayuno de Daniel, porque era un hombre de revelación. Y en el nuevo pacto no fue quitado el ayuno, porque algo extraordinario en el nuevo pacto no quitó el ayuno. Por eso yo también cuando enseño con respecto a los principios y fundamento eterno, el nuevo pacto, el Antiguo Testamento era la ley, pero el nuevo pacto, sí Jesús cumplió la ley, sí se cargó la ley y sí abolió la ley, pero es doblemente. Está todo en él. Así que toda la ley está en Cristo. Y todos los tomos cósmicos están en Cristo. Entonces, hablar sobre el ayuno que Dios aprueba es que solo hay un solo ayuno que Dios aprueba. Es el único ayuno que aprueba. Y ahí quitará todas esas recetas y ese contenido de supuestas enseñanzas de ayuno con mezcla del Antiguo Testamento que no sirve para nada. Completamente para nada. Y son muy pocas veces que a mí me han escuchado o me escuchan del otro lado que yo diga no sirve para nada. Pero ciertamente hablando desde el contexto y desde el principio del ayuno, no sirve para nada. No sirve para nada. Para nada, es completamente para nada. Por eso, el día de mañana vamos a estar desarrollando profundamente de qué se trataba el ayuno en el Antiguo Testamento y para qué, y cómo en el Antiguo Testamento sí servía, pero en el Nuevo Pacto no sirve. Y solo para Israel, y solo para, repito, y solo para Israel. Porque un mal daño que hizo la Iglesia de Cristo de tener que ver hasta el ayuno desde el lado de la medicina, desde el lado médico. No, necesitamos recuperar. Pararnos desde los parámetros apostólicos y sobre todo de la palabra de Dios, pero sobre todo mirando la vara perfecta, la plomada perfecta del nuevo pacto. El nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Y por qué el ayuno que Dios aprueba es exclusivamente gobierno? ¿Para qué se ayuna en el nuevo pacto? Gobierno. Gobierno propio. Para que Cristo tenga todo de mí y pueda ser un instrumento gobernable por el cielo, por la eternidad gobernable, por la eternidad del gobierno de la luz, que seamos gobernables, que seamos efectivos, que seamos certeros. Por eso hablábamos tanto de que Dios no cancela planes, Dios espera generaciones, pero lo que el Señor dijo de nosotros, pretende hacerlo con nosotros. ¿Por qué delegárselo solo a nuestros nietos o hijos? Y no por quitarlos, al contrario. Yo siempre digo, ya estoy terminando porque sé que avanza el tiempo. 4 generaciones a veces se necesitan de limpiarse y purificarse para que se levante una generación pura. 4 generaciones. 4. Por eso mis intercesiones del Espíritu son para mis tataranietos. Mis tataranietos desde el Espíritu que se han alumbrado. Completamente. Lo que a veces decimos desde cuna cristiana. Claro. Por eso nosotros tenemos todavía viejo ropaje de nuestros ancestros, que muchos sabemos el campo de la iniquidad, no solo del pecado, de la iniquidad y de la transgresión que ha manchado y todavía sigue operando en las leyes espirituales de nuestro ADN biológico. Por eso, el Padre nos llamó a nosotros, pero para marcar un surco. Por eso lo llamó a Juan para que le marque un camino, para que le prepare camino al Mesías. Por eso Juan en un momento le dijeron, vos sos la luz. No, por favor, Dios me libre de decir que yo soy el Mesías. Dios me libre de decir que, yo esto lo hago por mi fuerza, porque mis capacidades, por esto, por aquello. No, yo doy testimonio de la luz, dijo Juan. Así que el día de mañana vamos a entrar profundamente primero a enseñar correctamente por qué se ayunaba en el Antiguo Testamento.
¿Y qué ocasionaba en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué? Porque el ayuno fue una instrucción divina, fue un mandato. El ayuno es un mandato espiritual, ¿eh? El ayuno no es una idea religiosa. Repito, el ayuno no es una idea religiosa, por eso hay tanta diversidad con respecto al tema del ayuno, y que no sirve para nada, no sirve completamente más que para perder el tiempo. Simplemente para perder el tiempo. Y necesitamos aprovechar el tiempo. Entonces vamos a estar viendo el día de mañana todo lo que es el ayuno del Antiguo Testamento y qué vino Cristo a redefinir y ajustar con respecto al ayuno. ¿Y por qué nos paramos en este título que le hemos denominado el ayuno que Dios aprueba? Porque hay uno solo. Hay uno solo. Hay un solo ayuno que Dios aprueba. ¿Y por qué? Hay un solo ayuno que Dios aprueba. Y no sirve legítimamente ninguno de lo que añaden, que el agua, que la comida, que la harina, que el pan, que tantas cosas que, la verdad, yo creo que no nos alcanzaría ni 3 días para andar nombrando cada cosa que han inventado con respecto a un principio y un mandato. Repito, el ayuno es un mandato. Por eso vamos a ver el día de mañana, cuando a Jesús lo confrontaron los religiosos y le dijeron: hey, ¿cómo que tus discípulos no ayunan? Claro, porque el ayuno debe ser parte. Es parte del Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesús en el Evangelio todavía era el tiempo de la ley, pero es parte del nuevo pacto también, ¿eh? Por eso tenemos ese privilegio de haberle puesto el ayuno que Dios aprueba, porque es parte. Es parte. Es muy parte. Y es muy necesario, porque es un mandato, porque es un principio eterno. Por eso 23 y 13 minutos. Yo quiero dejarlo hasta acá en este inicio de viernes, porque mañana, 22 horas horario de Argentina, si lo dispone, vamos a arrancar profundamente con este equipamiento y con esta enseñanza sobre el ayuno que Dios aprueba. Y vamos a tener bastantes sorpresas con respecto a esto, para que no perdamos tiempo, iglesia. Necesitamos ser efectivos, necesitamos enseñar lo verdadero, no lo falso. Lo verdadero. Yo a veces me sigue sorprendiendo todo el entretenimiento de la cultura cristiana evangélica que hay. Es atroz, es atroz, es atroz. No, muchas veces es una pena, porque aprovechar, sea las redes sociales, sea desde lo presencial, sea un púlpito, sea una plataforma, para revelar a Cristo, y en vez de revelar a Cristo, lo único que estamos revelando es simplemente que más de 2000 años de historia como iglesia todavía no aprendimos. Entonces el ayuno que Dios aprueba, módulo 1, es de acá. Mandar saludo a Sandra, saludo a Ana, a la pastora Sandra, Ministerio de Gobierno en Cristo, a Lucy, hola, ¿cómo anda Lucy? Graciela, la familia García, Lázaro, Angelista, él, Camila, los chicos, los que después pueda haber. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Invitarte a los que están por ahí, que están reposteando esta transmisión en vivo. Mañana día sábado 22 horas y domingo 22 horas hacemos el desarrollo de este seminario, el ayuno que Dios aprueba. ¿Qué viene después de esto? Se vienen un montón de cosas. Se viene para agosto, se vienen enseñanzas de fin de semana apostólica. Es la mesa apostólica, para que otras congregaciones y otros pastores, líderes, aprendan lo apostólico, se equipen desde lo apostólico, gratuitamente, para que tengan columna firme, cimiento firme, que puedan apacentar las ovejas saludablemente, que puedan apacentar los corderos saludablemente, que puedan levantarse ministerios, que se puedan levantar correctamente desde el orden ético y moral ministerio, que no sea un relleno y que no sea una competencia tampoco. Por eso se viene después de este seminario la identificación de los hijos de Dios. Un seminario muy, muy importante, porque claramente la identificación de los hijos de Dios voy a estar enseñando por qué hay una identificación de los hijos de la luz, que debe ser completamente una identificación correcta. Claramente, ¿con quién nos identificamos? ¿Con el mundo o con la eternidad? ¿Con el reino o con la tierra? La identificación de los hijos de la luz, una enseñanza apostólica, donde vamos a estar separando las dos simientes. En ese seminario voy a estar enseñando sobre las dos simientes. La simiente de la verdad
¿Cómo se comporta la simiente de la verdad? La simiente de la mentira. ¿Y cómo vive la simiente de la mentira? ¿Y cómo se comporta? Entonces, ¿somos de la luz o somos de las tinieblas? Eso será el mes que viene, el mes entrante, con el seminario y la identificación de los hijos de la luz. Mientras tanto, seguimos desarrollando el ayuno que Dios aprueba. Se vienen un montón de cosas. Se viene en julio, seguramente. También el taller de los lazos del alma. 3 días de intensivo, 8 módulos, para estar compartiéndolo de primicia desde las redes sociales, por supuesto, con un orden, con una ética, pero dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. No quiero extenderme más, 23, 16 minutos, prácticamente cumplimos los 60 minutos de este módulo número 1, para dejarle espacio para el día de mañana y para el día domingo, para el cierre de este seminario, el ayuno que Dios aprueba. Acá arriba tenés el contacto de WhatsApp, de característica para otros países, para otros hermanos. Los días miércoles, todos los miércoles tenés un tema nuevo, completamente nuevo, todos los miércoles. El grupo de jóvenes, Mesa con Pan Fresco, Lucy Baudino, Mayra Baudino, Lázaro García, toman las redes sociales, con la sabiduría de Dios, con la prudencia, con el equipamiento apostólico. Todos los miércoles se están dando una enseñanza completamente diferente, compartiendo principios de reino, teléfono personal para que vayas ahí, que puedas comunicar, que puedas sacarte tus inquietudes. Es 3462 desde el área de nuestro país también, de nuestra área. El celular es 23 27 68 15 23 27 68. Contacto personal para que necesitas equipamiento, necesitas mentoría, necesitas consejería espiritual, necesitas conocer el propósito de Dios. Nuestro teléfono personal, mi teléfono personal 1552 86 36. ¿Qué más decir, iglesia preciosa? Gracias por el privilegio del otro lado de apoyar, invitarte a compartir este contenido de en vivo de hoy, de este arranque módulo número 1, el ayuno que Dios aprueba. Quédate bien expectante que mañana, seguramente con la gracia de Dios y el favor divino, aprovechamos bien el tiempo y aprovechamos bien el privilegio de servirle, y que, como dijimos al comienzo, son obras que trascienden y traen recompensa eterna. Mañana módulo número 2 del ayuno que Dios aprueba. Les mando un gran abrazo, tengan un muy buen descanso. Dios mediante, mañana 22 horas ya arrancamos directamente con todo lo que es lo profundo del ayuno que Dios aprueba. Así que gracias, te mando un abrazo grande, muchísimas bendiciones. Chau, chau, chau.